Después de estar encarcelados por muchos años por varios delitos, algunos de los peores presos del mundo tienen una cosa en común: se ven obligados a cumplir innumerables años tras las rejas para pagar por lo que han hecho a otros. Estos actos terribles incluyen más que solo asesinato y homicidio involuntario. Como pronto verás, hay cosas en este mundo que son mucho peores que la muerte. Echa un vistazo al video y comprueba por ti mismo cómo las siguientes personas son de los peores humanos del mundo y, por extensión, los peores presos del mundo. Cuéntanos en los comentarios a cuál de estos presos encuentras más intrigante. Por supuesto, estos tipos son lo peor de lo peor, pero ¿con cuál de ellos tendrías más miedo que te dejen solo en una habitación? Jason Barnum. Jason Barnum es un preso que decidió tatuarse la cara para parecer un demonio. Después de que le tatuaran la cara, pidió tatuarse también el globo ocular derecho. Si bien ciertamente no hay nada de malo en hacerse algunos tatuajes, Jason tiene antecedentes penales que reflejan su aterradora apariencia. En 2012, Jason tenía al menos 14 condenas previas. Sin embargo, compareció ante el tribunal en septiembre de ese año después de estar involucrado en un ataque contra un oficial de policía en Alaska, donde el oficial resultó gravemente herido. Jason, de 39 años en ese momento, compareció ante la corte, pero se declaró culpable de todos los cargos, en respuesta a su cooperación durante todo el juicio. Jason recibió solo 22 años de prisión, así como la oportunidad de obtener libertad condicional después de cumplir la mayor parte de su condena. El jefe Mark Mew del Departamento de Policía de Anchorage habló sobre Jason y dijo: «Voy a arriesgarme aquí y decir lo obvio. Me gustaría que vieran al señor Barnum. Él tiene derecho a hacerse eso a sí mismo y a expresarse. No podemos condenarlo por eso. Pero creo que podemos considerar la actitud y el comportamiento de un chico». Harold Shipman. Harold Shipman, también conocido como Doctor Muerte, fue un médico británico y asesino en serie que se sabe que cobró la vida de al menos 215 de sus pacientes. Sus acciones han sido motivo de debate en todo el mundo sobre la responsabilidad y el poder de los profesionales médicos, y han suscitado preocupaciones sobre cuán útiles y seguros pueden ser ciertos tipos de tratamiento. Los problemas de Shipman comenzaron en 1975, solo 5 años después de recibir su título y su licencia médica. Se descubrió que había estado escribiendo recetas falsas de analgésicos y opiáceos, y se había vuelto adicto a estos medicamentos. Se le obligó a renunciar y a rehabilitación durante los próximos 2 años. En 1998, uno de los pacientes de Shipman, una mujer de 81 años, falleció repentinamente luego de que él la visitara. Su familia encontró esto extraño, ya que ella estaba en perfecto estado de salud antes de la visita. Además de esto, Shipman insistió que no era necesaria la autopsia y atribuyó su muerte a causas naturales. Para 2022, la policía había iniciado una investigación sobre Shipman y descubrió que una situación similar se había desarrollado más de 215 veces, en que pacientes de Shipman fallecían inesperadamente después de su visita. Pronto se descubrió que Shipman había estado administrando a sus pacientes cantidades letales de analgésicos, pero sus motivos nunca fueron revelados públicamente. Pronto fue condenado a cadena perpetua. Andrei Romanovich Chikatilo. Este criminal despiadado ya no está vivo para atormentar a sus víctimas, afortunadamente. Después de haber pagado el precio máximo por sus crímenes en febrero de 1994, Andrei Chikatilo, el destripador rojo o carnicero de Rostov, fue un hombre que aterrorizó las calles de Rusia y cobró la vida de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Sus crímenes lo llevaron por toda Rusia, causando estragos donde quiera que iba. Los detalles de sus crímenes son demasiado gráficos para profundizarlos en un video como este, pero es conocido por ser uno de los criminales más brutales y despiadados de la historia de la humanidad. Fue llevado a juicio en 1992, siendo condenado por sus delitos en octubre de ese año. Sin embargo, la Corte Suprema de Rusia anuló el veredicto y alegó que los tribunales no tenían pruebas suficientes para condenarlo en al menos 9 de sus supuestas 52 víctimas. Independientemente de esto, estos 9 casos no lo salvaron de enfrentar la pena capital.
Su vida le fue arrebatada en febrero de 1994, poniendo fin a su reinado de terror. Si bien vale la pena salvar toda vida humana, sin embargo, la cantidad de caos y de confusión que Andrei infligió a las vidas de sus víctimas es imperdonable, y no conozco a mucha gente que lo extrañe ahora que se ha ido. Rodney Alcala. Rodney Alcala se hizo famoso luego de aparecer en el famoso programa de juegos The Dating Game. Fue este programa el que ayudó a exponer sus crímenes y desentrañar los detalles de cómo había estado cobrando la vida de numerosas niñas a lo largo de una década. Ahora conocido como el asesino del juego de citas, se cree que los crímenes de Rodney empezaron en la década de 1960. Se sabe que atrajo a una joven a su apartamento donde la ató de maneras indescriptibles. Más tarde lo encontraron viviendo en Nueva York con el nombre de John Berger. Luego comenzaría a tomar vidas en 1971 y la policía finalmente lo capturó después de que atacó a otra niña. Fue liberado después de pasar solo 17 meses en prisión y después de atacar a otra niña unos años más tarde, fue enviado de vuelta a prisión. Sin embargo, una vez más se le impuso una sentencia corta de solo 2 años. No sería hasta 1979 que finalmente se le impuso la pena capital por tomar la vida de al menos 5 personas, pero algunos expertos creen que su número de muertes podría ser mucho mayor. Afortunadamente e independientemente de sus crímenes, Rodney ya no deambula por la tierra y no dañará a nadie más. Aileen Wuornos. Entre 1989 y 1990, se dice que Aileen Wuornos cobró la vida de al menos 7 hombres, a todos con un solo disparo a quemarropa. Mientras trabajaba por cuenta propia como trabajadora de la calle, Aileen afirmó que cada uno de estos hombres la agredió de alguna manera, insistiendo que estos ataques se llevaron a cabo en defensa propia, pero todos sabemos que no fue cierto. Hizo todo lo posible por crear historias falsas durante todo el juicio, aunque el jurado finalmente decidió que ella era culpable y la condenó a la pena capital por 6 cargos diferentes. Aileen ahora es considerada como una de las pocas asesinas en serie femeninas de fama mundial. Mientras su juicio estaba en curso, la mayoría de la gente creía que Aileen era completamente psicótica. Los expertos en salud mental creen que padecía varios trastornos de personalidad y que no podrían haberla ayudado con terapia o medicación. A pesar de todo esto, todavía se le consideraba cuerda durante el juicio, y así fue enviada a través del sistema penitenciario hasta que llegó su día fatídico. Antes de que ejecutaran su sentencia, dijo: «Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que regresaré como el día de la independencia con Jesús, como la película, con la gran nave nodriza y todo. Vuelvo enseguida». Afortunadamente, la profecía de Aileen no parece haberse hecho realidad. Por supuesto, el impacto de las malas decisiones de Aileen afectaría a la humanidad durante muchos años, pero al menos sus días criminales han quedado atrás. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, también conocido como Pogo the Clown, es un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 33 hombres y muchachos entre 1972 y 1978, todos de Chicago. Se sabía que Gacy había matado a la mayoría de sus víctimas por asfixia o estrangulamiento, enterrando al menos a 26 de sus víctimas debajo de su casa. Posteriormente, recurrió simplemente a deshacerse de los cuerpos en áreas públicas menos conocidas. Gacy no solo es conocido por sus asesinatos, aunque de hecho podría decirse que es más conocido como un personaje que interpretó en numerosos eventos de caridad, conocido como Pogo the Clown. Eventualmente se convirtió en una figura pública muy prominente en el área de Chicago, incluso tomándose fotos con la primera dama después de que Gacy encabezara con éxito el desfile anual del Día de la Constitución polaca. Sin embargo, toda esta atención pública no impidió que Gacy agrediera sexualmente y asesinara a 33 personas. 32 de estos asesinatos tuvieron lugar en un periodo de 3 años. Al final, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en 1994.
Fue uno de los asesinos en serie estadounidenses más prolíficos de todos los tiempos, y es probable que sea parte de la razón por la que la gente tiene miedo irracional a los payasos, aunque tal vez ese miedo no es tan irracional. El asesino de Nethari. Entre 2005 y 2006 se produjeron asesinatos espantosos e indescriptibles en Nithari, India. El empresario Moninder Singh Pantern y su sirviente Koli cobraron la vida de al menos 5 niños en la casa del empresario. Los restos de los niños pequeños serían descubiertos más tarde en un tanque de agua de la ciudad. Algunos de los niños habían estado desaparecidos durante muchos años y parecía que sus casos finalmente se cerrarían, pero no en la forma que esperaban sus familias. Además de quitarle la vida a estos 5 niños, el sirviente Koli admitió más tarde que había estado involucrado sexualmente con varias mujeres jóvenes en contra de su voluntad. Estos eran 2 hombres desagradables que no tenían ningún respeto por la vida humana. Los 2 hombres también habían sido acusados de actos perturbadores de canibalismo, pedofilia e incluso tráfico de órganos. Posteriormente fueron condenados por varios de estos terribles crímenes, y ambos recibieron la pena de muerte. Aunque esta pena nunca podría ser suficiente para compensar lo que hicieron a tanta gente inocente, tal vez las familias de estas pobres víctimas puedan al menos descansar en paz, sabiendo que los responsables nunca podrán lastimar a nadie más. Dennis Rader. Dennis Rader, también conocido como el asesino BTK, es un asesino en serie estadounidense, conocido por usar extraños métodos para asesinar a sus víctimas, así como por su fetiche sexual de usar la ropa interior de sus víctimas femeninas, y luego posar en fotos antes de tirar los cuerpos de sus víctimas. Se sabe que mató al menos a 10 personas, 9 de las cuales eran mujeres y un hombre. Además de sus asesinatos, Dennis es también conocido por los juegos que jugó con la policía, burlándose de ellos con cartas y mensajes por 30 años. En estos mensajes incluía pistas vagas sobre sí mismo, así como ocasionalmente incluyendo fotos de sus víctimas, atribuyéndose la responsabilidad de sus muertes. De hecho, fue una de estas cartas la que condujo a su eventual arresto. En 2004, habían pasado más de 12 años desde que la policía recibió la última carta de Dennis. El caso del BTK Killer se había enfriado. Sin embargo, aparentemente de la nada, llegó otra carta, esta vez mediante un disquete. La policía descubrió que el archivo fue creado por un hombre llamado Dennis y exportado desde una iglesia cercana. La policía fue a la iglesia y pidió una lista de los miembros que se llamaban Dennis y fueron conducidos directamente al criminal. Hoy tiene más de 70 años y reside en el correccional El Dorado. Sergei Tkach. Se cree que Sergei Tkach cobró la vida de más de 100 personas entre 1984 y el 2005. Después de quitar la vida a estas personas, se sabe que Sergei Tkach llevó a cabo actos sexuales con sus cuerpos, y algunos creen que este era su único propósito para matar. Todas sus víctimas tenían entre 8 y 18 años y eran mujeres. Encontraba a sus víctimas en estaciones de tren o en tramos de carreteras de larga distancia, capturándolas cuando no había nadie cerca para detenerlo. Finalmente fue arrestado en 2005 después de que la hija de un amigo cercano perdiera la vida. Sería sentenciado por 36 asesinatos, pero falleció en prisión en 2019 después de una insuficiencia cardíaca. Pedro Alonso López. Más conocido como el Monstruo de los Andes, Pedro López es un hombre de Colombia y confesó haber acabado con la vida de al menos 300 personas en Perú, Ecuador y Colombia. López nació en una familia con otros 12 hermanos y su madre era una prostituta que lo golpeaba con frecuencia. Esto lo llevó a mudarse de su casa y vivir en la calle cuando tenía 8 años. Eventualmente sería enviado a prisión después de que robó un automóvil y cuando fue liberado, comenzó su ola de crímenes. A menudo encontraba chicas jóvenes a las que victimizar, agrediéndolas antes de quitarles la vida y escondiendo sus cuerpos en fosas que había cavado. Fue capturado después de muchos años y confesó haber acabado con la vida de al menos 300 personas. Cumplió unos 14 años de su sentencia de 20 años antes de ser enviado a Colombia para vivir el resto de sus días en un centro de salud mental.
Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y de sonar la campana de notificación para más videos.